medio de la adversidad. Esta es la parte 4 de nuestro estudio, del estudio de Filipenses, y vamos a culminar hoy el capítulo 1, precisamente con los últimos versículos que hemos venido estudiando. Ya la ocasión pasada hemos visto hasta ahora el inicio de Pablo, esta carta a los Filipenses, que les menciona dos elementos necesarios, indispensables para tener gozo en nuestra vida. Esos dos elementos necesarios son la paz y la gracia. Van juntos, ¿verdad? Porque la paz produce precisamente en la paz entre nosotros y Dios, la gracia también de parte de Dios para nuestras vidas. Sin estos elementos es imposible que una persona pueda experimentar el gozo en medio de la adversidad. Porque recordemos, hermanos, que experimentar gozo no quiere decir que se suprime el dolor, o se suprimen las carencias, o se suprime el problema. No, el gozo nos ayuda a mantener precisamente en medio de ellos una perspectiva diferente de lo que está aconteciendo. Así que recordemos que el ser humano se encuentra enemistado con Dios y hay una gran barrera entre Él y nosotros por causa del pecado. Por lo tanto, lo primero que necesitamos es ser reconciliados con Dios, y así obtenemos la paz que Él nos da, y después precisamente podemos disfrutar de la gracia de Dios en nuestras vidas, dándonos el regalo maravilloso de ser sus hijos. Ahora, eso fue el inicio, hermanos, hace unas 4 semanas. Hace 2 semanas observamos que lo que podía decir en cuanto al gozo a los filipenses, que Pablo decía: tengo gran gozo por ustedes, es porque Pablo estaba convencido que quien había comenzado la buena obra espiritual entre ellos la iba a culminar, no iba a dejarlo a la mitad. Ahora ese gozo está manifestado a los filipenses con, como Pablo llama, un amor profundo, un amor entrañable. En términos literales decíamos que esta frase, que les ama con el amor entrañable de Cristo, ¿cómo era, hermanos? ¿Se acuerdan cuando les explicaba esta parte? ¿Qué significaba? ¿Les amo con qué? De las entrañas. Bueno, la frase literal es que les amaba con el amor desde los intestinos. Los intestinos, las entrañas. Es la frase que Pablo utiliza en griego para explicarnos cuán íntimo es el amor que Cristo nos da. Un amor desde las entrañas, desde los intestinos. Así que de manera muy literal y muy, diríamos, hasta un poquito irrisoria, es que dijera el apóstol Pablo que nos amaba no con el corazón, sino nos amaba con los intestinos, ¿verdad? Para expresar lo profundo de ese amor. Así que Pablo está diciendo que él amaba a los filipenses con un amor que surge desde las entrañas o los intestinos de Cristo, y ese amor que Pablo puede tener para con los filipenses, en primer lugar, el apóstol Pablo lo ha experimentado en su propia vida. Recuerden que era un enemigo de Dios que perseguía a los cristianos, y el Señor manifestó a él con un amor inalterable, tan íntimo al apóstol Pablo, que él mismo después decía: ¿cómo yo también les puedo amar a ustedes por ese amor entrañable de Cristo? Ahora, como podemos ver, hermanos, mantener el gozo en las tribulaciones y en las adversidades no es algo que cualquier persona puede entender, comprender y experimentar. Pero ¿cómo podemos hacerlo nosotros, los hijos de Dios? ¿Cómo podemos nosotros experimentar el gozo en medio de la tribulación y la adversidad? Recordando siempre que el amor entrañable de Cristo se ha manifestado en nuestra vida la primera vez al salvarnos y cambiar nuestro rumbo eterno, y que no existe ningún sentimiento, y que no existe ninguna condición, y que no hay ninguna circunstancia alrededor nuestra que pueda apagar o quitar o desarraigar de nosotros el amor entrañable de Cristo. Por eso Pablo así lo relaciona: este amor con el cual yo fui amado también les amo a ustedes. Y ustedes deben entender que el amor entrañable de Cristo es tan arraigado en ustedes que nada los puede separar de este amor. Está metido hasta la intimidad, hasta lo más íntimo de la persona de Cristo. Nada les puede quitar de ese amor entrañable de Cristo. Y lo menciona Pablo más adelante en otra de sus cartas. ¿Qué tan entrañable, tan arraigado es el amor de Cristo para con nosotros? Miren Romanos 8:35-39, lo dice aquí lo tenemos. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? ¿Hermanos? Nadie. O sea, respondamos, o tienen duda respecto a esto.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos con de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Es un amor entrañable. Proviene desde las entrañas, desde lo más íntimo de Cristo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Ahora bien, hemos llegado al punto donde Pablo, de manera, diríamos, muy práctica, nos dice, basado en todo esto, que la muerte para él es una ganancia. Y por eso dijimos en los párrafos que correspondían a esta parte de la semana pasada, que lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es lo mejor que le puede pasar. Lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es lo mejor que le podría pasar a un hijo de Dios. Porque desde una visión, producto de una profunda convicción que tenía Pablo en su relación con Jesucristo, no existía absolutamente nada que pudiera ser mejor para él que estar con Jesús. Y concluimos la semana pasada diciendo que el verdadero hijo de Dios no debería temerle a la muerte, porque ya no debe haber incertidumbre ni inseguridad. Ahora bien, el proceso de la muerte es doloroso, puede ser penoso, puede ser incluso cansado y desesperante. Es correcto, y lo sentimos, pero ya no deberíamos temerle a la muerte. Un hijo de Dios que ha afianzado su vida en el amor entrañable de Cristo no debe tenerle miedo a la muerte. Quizás al proceso, quizás a todo eso, a lo que puede venir, pero no a la muerte en sí misma. Porque una vez que la relación con el Señor es tan fuerte, que Él mismo dice que nadie puede romper ni quitarnos de su vida, de su cercanía, entonces podemos decir como el mismo apóstol Pablo, cuando termina esta parte de la carta, dice, entonces, debido a esto, tengo deseos de partir y estar con Cristo. Eso es algo que creo que muchos de nosotros no podemos decir, ¿o sí? Sí, tengo deseos de partir y estar con Cristo ya. Pero, miren hermanos, no decirlo porque nos está yendo mal. No decirlo porque las cosas no van como funcionan. No decirlo porque el peligro es inminente. O no decirlo porque tenemos alrededor nuestras circunstancias tan difíciles que decimos ya, la verdad, yo mejor quiero ir con Cristo. No. Pablo dice esto porque su amor es entrañable. Su relación con Cristo es tan entrañable y la ha desarrollado de esta manera, conociendo cada vez más al Señor, que dice, tanto le amo que yo ya deseo partir con el Señor. Esta frase que el apóstol Pablo dice respecto a desear, es una palabra que es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Deseo partir con el Señor. La palabra que Pablo usa aquí para deseo es epitsumia, que significa tengo codicia, pasión y concupiscencia por estar con Cristo. Es decir, es irrefrenable mi deseo. No lo supera absolutamente nada. No hay ningún deseo en la tierra. No quiero ninguna cosa más en la tierra más que solamente estar con Jesucristo. Y si el medio para estar con Jesucristo es la muerte, entonces no hay ningún problema conmigo. Para mí es ganancia la muerte. Así que Pablo suspiraba y anhelaba ya no estar aquí en la tierra. Bueno, hermanos, basado en todo esto, culminamos en nuestro capítulo 1 de Filipenses. En esta noche meditaremos la última parte de nuestro capítulo bajo el pequeño subtema que le he puesto ahora. Un favor no muy deseado ni bien entendido. Un favor que no nos gustaría que nos hicieran, ni tampoco lo entendemos tan bien, ¿verdad? Gozosos en la adversidad, pero un favor no muy deseado ni entendido. Yo sé que a muchos de ustedes quizás no les gusta que les hagan favores, ¿verdad? A veces no nos gusta que nos hagan favores la gente, pensamos, no, pues no somos inválidos, no, pues no somos yo puedo valerme por mí mismo, ¿no? Y cosas así como esta, ¿no? Estaba
estaba escuchando en la mañana a un periodista que precisamente me llamó la atención porque estaba yo empezando en el tema de esta tarde, lo que íbamos a ver, y me llamó la atención porque dice que él conoce cerca de su trabajo, cuando llega al trabajo, hay una persona que vende periódico, y esta persona que vende periódico ya lo ha hecho por 20 años, 20 años voy y le compro periódico, siempre es una persona humilde en el sentido de su economía, dice, y siempre que yo voy, dice, jamás me ha aceptado una propina, nunca me ha aceptado ninguna propina. Y cuando se la ha dado, le digo, quédese con el cambio, me dice, no, aquí está su cambio, dice, aquí está su cambio. Mi trabajo es igual que su trabajo, así decía, mi trabajo es el trabajo más que usted va a encargo, yo ando a pie, dice, pero no me debe nada y no me haga ni un favor, cosas como esta. Digo, bueno, hay gente que no le gusta que le hagan favores de nada. Bueno, no me refiero a esta actitud de un favor no muy deseado, sino un favor de parte de Dios que muchos no lo quisieron. Un favor de Dios, quizás me faltó poner ahí este adjetivo, un favor de Dios no muy deseado ni entendido. Y vamos a verlo en esta noche. Versículos 27 y 28, por favor. Estamos ahí. 27 y 28. Después de que Pablo les dice que se comporten bien y que él va a estar aquí y va a seguir porque bueno, está bien, estoy entredicho entre ustedes, vean lo que Pablo dice. Solamente, leamos los versículos, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Bueno, Pablo acaba de decirles que para él es mejor estar ya con el Señor, y si para eso tiene que morir, para él la muerte es ganancia. Pero luego dice, estoy en entredicho, porque yo quisiera estar con el Señor, pero también quiero estar con ustedes, y no porque quiera la vida, sino porque sé que les hace falta, y porque Dios me ha dicho que mi tarea aún no ha terminado con ustedes. Así que entonces, si a ustedes les hace falta que yo esté aquí, bueno, estoy pensándolo, pero también estoy pensando en que yo deseo ir con el Señor, y yo deseo estar con el Señor, pero si es necesario, aquí estaré con ustedes. Así que estoy puesto en estrecho, dice el apóstol Pablo, o en querer irme allá con el Señor, o en estar con ustedes. Pero bueno, dice Pablo, yo sé que por la oración de ustedes y por la suministración del Espíritu Santo, me quedaré con ustedes. O sea, como que dice como con media decepción, pues. Me tengo que quedar con ustedes, aquí, en la tierra, viviendo todavía unos años más. Y luego les dice lo siguiente, así, como una condición en todo esto, como si pusieran una condición, ¿verdad? Les dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Solamente, ese es mi deseo, que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Así que quiero seguir viviendo con ustedes, pero porque les faltan cosas para seguir siendo guiados a través de los instrumentos que Dios ha puesto en la iglesia, como son los pastores y maestros. Entonces le dice que les corresponde a ellos, en virtud de esta decisión, y poder estar de acuerdo con el mismo estándar que viven, que ellos puedan vivir. Vivan ustedes como yo estoy viviendo ahora. ¿Y cómo estoy llevando mi ministerio? ¿Cómo es así? Siéntanse gozosos de morir y de vivir, o de vivir más bien, y de padecer por causa de Cristo. Ese es el estándar de la vida de Pablo aquí en la tierra. Si me quedo aquí en la tierra, haré su voluntad, y si voy a sufrir por hacer su voluntad, entonces me siento gozoso, y mientras más sufra, más gozo siento. Ustedes dirán, bueno, el apóstol Pablo entonces es una persona que le gusta sufrir. Pues el apóstol Pablo es alguien que le gusta padecer. No padece de un problema el apóstol Pablo en ese sentido. Pablo está diciendo que mientras más fuerte sea el suplicio, mientras más fuerte sea la adversidad, mientras más fuerte sea el dolor, la gracia de Dios en su vida cada vez es más fuerte.
Se lo dijo en una ocasión cuando Pablo rogaba y le decía: Señor, le he rogado Señor que quite de mí 3 veces este aguijón, y el Señor me ha dicho cada vez: bástate mi gracia, porque mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo entendió esto. Bueno, si la gracia de Dios me perfecciona cada vez que sufro esta enfermedad o que padezco el aguijón que tengo en este momento, entonces me glorío en eso, porque la gracia de Dios reposa en mí. ¿Qué mayor bendición podemos tener en nuestras vidas, hermanos, que la gracia de Dios? Quizás muchos de ustedes no pueden decir amén porque no han experimentado más que solamente la gracia salvífica. Y eso es una gran bendición, eso es insuperable. Pero la gracia de Dios para soportar la adversidad, la gracia de Dios para soportar las pérdidas, la gracia de Dios para soportar el dolor, la gracia de Dios para soportar todo lo que acontece en nuestras vidas, es algo invaluable, hermanos. Invaluable. Así que entonces Pablo dice: entonces me gozo en eso, entonces me gozo en mis debilidades, porque cuando soy débil, ¿qué, hermanos? Entonces, completen el texto, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy fuerte. Pablo entendía perfectamente lo que es la gracia de Dios, y por eso dice: puedo sentir gozo al padecer por Cristo. Ahora quiero que vean a qué favor nos referimos de parte de Dios, que no es muy bien recibido, no es muy deseado y tampoco muy entendido. Vean versículos 29 y 30. 29 y 30. Porque a vosotros, perdón, me faltó leer el versículo 28 anteriormente, ¿así lo leímos? Hablando de lo que parecemos, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es salvación y esto de Dios. Ahora sí, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¿Qué conflicto tenía el apóstol Pablo? Que ellos sabían. Bueno, el apóstol Pablo estaba en la cárcel, y el apóstol Pablo estaba esperando un juicio para ser condenado a muerte por causa del Evangelio. Ahora ya hemos dicho que en aquellas épocas el Evangelio no estaba prohibido, el Evangelio no era un delito, predicar el Evangelio no era un delito, pero continuamente el apóstol Pablo era acusado de tantas cosas alrededor por causa del Evangelio, pero no por predicar el Evangelio, porque no le podían acusar legalmente por predicar el Evangelio. Eso no era un problema, no era un delito en su momento. Sin embargo, siempre decían que causaba disensiones en contra del gobierno, hacía cosas como estas y lo metían en la cárcel. Pero ahora estaba esperando un juicio en este momento el apóstol Pablo, y el castigo, que probablemente, porque más adelante no lo dice, era muy probablemente era la pena de muerte por causa de todo esto. Así que Pablo dice: estoy en la cárcel, estoy en mi conflicto, ustedes han visto en mí y ahora oís que está en mí, y por eso quiero que ustedes entiendan esto, que a vosotros les es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y esto es lo que Pablo está diciendo en este momento. Dios les ha concedido a ustedes que crean en Él, pero también, aparte, que padezcan por Él. Nunca debemos olvidar, hermanos, que todo lo que tenemos en nuestras vidas es resultado de un acto de gracia de Dios. Nunca debemos olvidar esto, que todo lo que es en nuestras vidas como hijos de Dios es resultado de un acto de la gracia de Dios. Desde el inicio, hermanos, de nuestra vida, el primer respiro y el proceso hasta donde estamos ahora, todo ha sido un acto de la gracia de Dios. Y aun cuando en nuestras vidas hemos pasado por mejores momentos o quizás peores momentos, nunca debemos olvidar que la mano de Dios es tan clara y manifiesta en nuestras vidas con su gracia. De tal manera que la prosperidad que pudieras tener debe ser reconocida como un acto de la gracia de Dios, y que la adversidad que también has padecido o padeces debe también ser vista de esta misma manera, como un acto de la gracia de Dios. Nada, hermanos, hay en nuestras vidas, nada en absoluto hay en nuestras vidas que no sea acto de la gracia de Dios. En cada momento de nuestra vida
Cada cosa que pasamos nunca es producto de la casualidad, nunca es causa o causado por la mala suerte. Dios está presente en nuestras vidas y en eso tenemos que aprender y desarrollar en nuestra mente y en nuestro corazón todo lo que me acontece. Es un acto de la gracia de Dios. Ahora usted dirá, pero ¿cómo puede ser la gracia de Dios buena y a la vez mala para mi vida? ¿Cómo puede ser que reciba y que reciba perjuicio como gracia de Dios? ¿Cómo puede ser que tenga salud por la gracia de Dios y que tenga enfermedad por la gracia de Dios? ¿Cómo puede ser que tenga posesiones y pérdidas también por la gracia de Dios? Bueno, hay que entender que la gracia, hermanos, es una palabra que un creyente tiene que aprender bien y desarrollar y meterle y tatuarlo en su mente espiritual. Gracia. Toda nuestra vida es un acto de la gracia de Dios desde antes que nacemos. Desde antes de nacer, Dios nos dio esa gracia. Vean 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, dice aquí en nuestra pasaje, dice, quien nos salvó, lee conmigo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo nos fue dada la gracia en Cristo Jesús, hermanos? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué significa antes de los tiempos de los siglos? Antes de los tiempos de los siglos. Cuando el tiempo se empieza a contar, siglos por siglos. Antes de los tiempos de los siglos, donde no hay contabilidad de tiempo, es en la eternidad. ¿Cuándo nos fue dada la gracia de Dios en Cristo Jesús? Antes de que existiera el tiempo, la creación. Nos fue dada la gracia en Cristo Jesús. Así que, hermanos, si nos fue dada la gracia en la eternidad, cuando todavía ni siquiera existíamos, ni existía la humanidad, ni había nada, ninguna creación, ni antes de que comenzara el tiempo, y nos fue dada esa gracia de Dios a nosotros en Cristo Jesús, entonces todo lo que viene después de nuestra vida es un acto de la gracia de Dios. Todo. Porque nos fue dada antes de que comenzara todo, y cuando comienza todo, ya estamos llenos de esa gracia de Dios. Es un acto de la gracia de Dios antes del tiempo de los siglos. La palabra traducida para nosotros como gracia, hermanos, en el Nuevo Testamento, proviene de una palabra griega que ustedes conocen también, y hemos hablado muchas veces, que es charis o charis, como algunos lo mencionan. Y significa simplemente, su traducción, como un favor de bondad y de bendición para tu vida. Un favor de parte de Dios. La gracia de Dios, charis, es un favor de bondad, de gracia, de bendición para tu vida. Es un favor que Dios te hace. La palabra más común para definir gracia es favor inmerecido. Es un favor inmerecido. Así que todas las cosas que recibimos de parte de Dios son siempre una muestra de la gracia de Dios. Pero hermanos, estamos muchas veces acostumbrados a querer percibir la gracia de Dios solamente como cosas buenas y agradables. Como por ejemplo, fuimos escogidos por la gracia de Dios. Efesios 1, 5 y 6 dice: ahí está. En amor, ¿qué dice? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados. ¿Para qué? Para que su gracia fuera alabada. Así que en gracia fuimos escogidos por el Señor, en gracia fuimos salvados por esa gracia. Efesios 2.8, ¿lo conocen ustedes bien? Efesios 2.8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un favor de Dios. Y también por gracia recibimos continuamente fuerza continuamente para ser fortalecidos y perfeccionados en medio de las adversidades. 2 Corintios 12:9 dice: y me ha dicho el Señor, bastante mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más veces en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia es suficiente. Ahora, nuestra percepción de la gracia siempre se ve como algo
bueno, agradable, aceptable, todo lo queremos. Queremos ese favor de Dios, la gracia de Dios en nuestras vidas, porque nos llena, nos satisface, nos hace ser completamente superar todas las adversidades de nuestra vida, y lo vemos la gracia de Dios como algo bueno a nuestra vida siempre. Pero nuestra percepción, hermanos, de la gracia nuestra percepción humana está siempre por debajo de los estándares y la visión de Dios. Nosotros pensamos que Dios solamente nos debe de dar cosas buenas, y ciertamente todo lo que Dios da es bueno, ciertamente. Santiago 1:17 dice, porque todo no, 1:17 dice que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y estamos acostumbrados a esto, a pensar que todo lo que Dios nos da debe ser siempre buena dádiva y todo don perfecto. Pero nosotros estamos un poco prejuiciados por el concepto de lo que es bueno, porque no solamente es bueno aquello que nos agrada, no solamente es bueno también para nosotros aquello que recibimos y que nos hace abundar. No, Job entendía perfectamente bien esto, que la mano buena de Dios da lo bueno, pero también da lo malo a nuestra percepción. En el dolor, Job dijo lo siguiente, Job 2:10, y le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Así que, hermanos, Pablo le dice a los filipenses que Dios les ha mostrado su gracia de dos maneras. ¿Cómo? Vuelvan a leer, por favor. De dos maneras les ha mostrado. Versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido. Vean, a vosotros os es concedido que a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, es la primera gracia concedida, que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Esta es una segunda gracia, un segundo favor. La palabra conceder, hermanos, si ustedes tienen la oportunidad después lo pueden verificar. La palabra conceder aquí es una palabra griega que significa gracia. Charizomai viene de charis, es simplemente un verbo en pasado. Charizomai, les ha sido dada la gracia. ¿Cuál gracia? Les ha sido dado el favor. ¿Cuál favor? ¿Cuál favor? Creer en Jesucristo. A ustedes les ha sido concedido la gracia, el favor de haber creído en Cristo. Literalmente significa eso. A ustedes les fue dado el favor de creer en Cristo. Y ese es un favor, y es un privilegio, y es una bendición, y es una gracia insuperable. El hecho de que Dios nos haya mirado desde la eternidad y haya puesto su mirada de misericordia sobre nosotros, que somos tan pecadores como cualquier otro, o más pecadores que todos aquellos, y que Dios nos haya puesto su mirada de gracia y de misericordia y nos haya concedido el favor de creer en Cristo. Ese es un privilegio otorgado por Dios. No todos lo reciben. Y no peleemos con esta verdad. Es una verdad bíblica. Es más grande el camino que lleva a la perdición que el que lleva a la salvación. Es más grande la puerta por donde van muchos que se pierden que aquella puerta donde pocos se salvan. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Ahora, qué tremendo favor, qué gracia, qué don inmerecido que el Señor nos haya concedido creer en Él. Es lo que dice a los filipenses. A ustedes les ha sido concedido la gracia, el favor en Cristo de creer en Él. Hay múltiples ejemplos de esta verdad, de esta gracia. Recordemos a Lidia en Hechos 16:14. Mucha gente estaba escuchando el mensaje de salvación cuando Pablo predicaba, pero ¿qué pasó? Dios le dio un favor a esta mujer. Bien. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Luego dice el siguiente versículo, y creyeron y se bautizaron ella y su familia. Le dio un favor de creer en Jesucristo. Es una gracia de parte de Dios, una gracia de Dios el que hayamos creído. Esto debemos sentirnos gozosos, hermanos.
de todas las gentes, de toda la gente que tú conoces, de toda la gente con la cual trabajas, de toda la gente con la cual te mueves, de toda la gente en la cual circulas, ya sea en los autos por todas partes o en todos lados donde andamos, de toda esa gente, no es el tremendo favor y la gracia de que ahora nosotros podamos creer, hermanos. Hermanos, es un favor eso. No viene de ti. Te fue concedido, dice Pablo a los filipenses, les fue concedido el creer en él. Esa es una tremenda gracia. Pero luego viene un favor de Dios que no es muy deseado, ni muy entendido. ¿Cuál es ese favor? Que así como les concedió al Señor creer en Jesús, también les concedió el favor ¿de qué? De padecer por él. ¿El versículo lo entienden? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, concedido de gracia, les es concedido a gracia de Cristo, o la gracia de Cristo, no solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él. Y ese es un favor también de parte de Dios. ¿Les gusta este favor? Hermanos, ¿les gusta el favor de padecer por causa de Cristo? Bueno, si no te gusta padecer por causa de Cristo, tampoco te podría gustar creer en Jesucristo. Porque creer en Jesucristo conlleva inherentemente que sufras por causa de él. Eso dice la Escritura. Porque este mundo va por una corriente rechazando al Señor. Y cuando tú crees en Cristo, entonces da la media vuelta y ahora vas a luchar en contra de toda esa corriente. Y Cristo dijo claramente: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se puede esconder, ni se pone debajo de una luz, sino se pone en medio de la casa para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No te puedes esconder, eres la luz del Señor, no te puedes esconder y vas a padecer por causa de Cristo. Así que hay un favor de parte de Dios, que creas en él. ¿Te sientes bendecido por eso? Qué bueno. Pero también te concede el favor de sufrir por Cristo. ¿Te sientes bendecido por eso? No es fácil decirlo, pero hay que aprender a sufrir por Cristo. Así que Pablo le dice a los filipenses que padecía muchas cosas, y una de ellas muy fuerte será los filipenses padecían tantas cosas, pero una de las cosas que padecían ellos, los filipenses, era la pobreza. Usted diría, bueno, ser pobre es padecer por causa de Cristo. Déjame decirte lo siguiente: si estás en Cristo, sí. Pablo le dice a los filipenses que ellos están padeciendo y van a padecer como él. Y si bien no están padeciendo persecución como Pablo, y si bien no están en la cárcel como Pablo, sí les dice que están padeciendo una profunda pobreza. No viene aquí en Filipenses, pero sí viene en los Corintios, cuando Pablo hace referencia a los filipenses y dice que estos filipenses, los de Macedonia, de su profunda pobreza, dieron para que él pudiera seguir predicando. Y a pesar de esa profunda pobreza que tenían, ellos estaban dando más allá de sus propias fuerzas. Ahora, esa profunda pobreza que tenían los filipenses es algo histórico, porque en aquellos tiempos, en aquellas épocas, precisamente está registrado que los romanos saquearon toda aquella región de Macedonia que le pertenecía a Alejandro el Grande. Como una prueba de su superioridad, toda aquella región de Macedonia, de la parte de Asia, fue saqueada por los romanos para establecer la superioridad sobre la cultura griega. La saquearon, de tal manera que Filipos, una ciudad que antes abundante, ahora padecía pobreza, profunda pobreza, y le imponían los propios romanos, de tal manera que ellos no podían sobresalir de ninguna manera, a menos que los romanos les permitiesen. Pero ellos tenían recursos suficientes, ellos podían una manera de poder salir, pero estaban pobres. Eran pobres porque eran sometidos a la pobreza de esta manera, y Pablo lo sabía, y sabía que cuando le mandaban una ofrenda a Pablo, a donde estaba él dice: ¿cómo es posible que estos filipenses en su profunda pobreza dieron más allá de sus fuerzas? Más de lo que tenían,
seguir en la predicación del Evangelio. Ahora, ¿es esta pobreza una manera de sufrir por Cristo? Bueno, déjame decirte lo siguiente y quiero concluir esta noche con este pensamiento. Que entendamos bien esto. Nosotros estamos unidos a Cristo con un amor entrañable de Cristo. ¿Quién nos puede separar de Cristo, hermanos? Nadie. Ahora, ¿puede un cristiano escindir su vida? Es decir, dividirla. Puede decir, de 7 de la mañana a 3 de la tarde mientras estoy en el trabajo no soy cristiano, y de aquí en adelante soy cristiano, o toda la no soy cristiano. ¿Puede escindir esa vida? Es decir, un creyente puede, una vez que creyó en Cristo, hacer dos vidas, una vida secular sin Cristo. No, hermanos, el día que nosotros creímos en Cristo, el día que reconocimos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, nos sometimos a su señorío. Dice Romanos 10, 9 y 10 que la condición para ser salvo es reconocer a Jesús como el Salvador. No, el mensaje evangélico no es que creas que Cristo es el Salvador. El mensaje evangélico es que creas que Cristo es el Señor. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Curios, el que domina, el que gobierna tu vida, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No se trata de que una persona crea el evangelio conveniente de ser salvo, porque si una persona le dice, te vas a ir al infierno y te vas a condenar, pero Cristo te quiere salvar, ya, pues quiero ser salvado. Bueno, no se trata de eso, este es un evangelio sencillo. El evangelio realmente es que creas que Jesús es el Señor. No solamente te salva, sino que también te domina. Y ahora te sometes a Él. Así que, el día que tú creíste en Cristo y confesaste a Jesús como el Señor de tu vida, ya no te perteneces. ¿A quién le perteneces? Al Señor. Él es tu Señor. Y Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez que eres de Cristo, ya no te puedes sustraer de Cristo. Por eso es imposible decir que existen cristianos carnales que viven en la carne, o cristianos mundanos que viven en el mundo, pero también viven con el Señor. Es imposible. O es o no lo eres. ¿Eres de Cristo o no eres de Cristo? Así que, hermanos, si cuando yo confesé a Cristo como el Señor de mi vida y estoy totalmente en Cristo, todo lo que padezca en mi vida ahora en Cristo, todo lo padezco en Cristo. Todo lo que gozo en la vida lo gozo por Cristo. ¿No más? Todas las bendiciones de mi vida son provenidas o provienen de Cristo, resultado de mi unión con Cristo. Todas las bendiciones de mi vida vienen por Cristo. Todas las condiciones de adversidad y dolor y enfermedad y circunstancias las padezco también en Cristo. Todo lo padezco en Cristo. Todo lo recibo en Cristo, bueno o malo. No necesariamente quiere decir que Dios me da esto malo, pero todo ahora lo recibo por Cristo, bueno o malo. Y por lo tanto, todo lo que puedo gozar en Cristo, también lo puedo sufrir en Cristo. Toda mi vida está unida a Cristo. Todas nuestras circunstancias deben ser vistas y vividas en una sola vida, y esa es con Cristo. Así que si nos gozamos en esta vida, es por Cristo. Y si sufrimos en esta vida, es con Cristo. Y ese es un favor que muchos no desean, pero si lo entiendes, lo gozas. Lo gozas. Por eso puedes gozar en la adversidad. Porque de la misma manera como recibo las bendiciones, también recibo las circunstancias difíciles, pero ya no las vivo yo, sino las vivo con Cristo en mí. Gozo las bendiciones en Cristo, gozo la adversidad con Cristo. Y ese
un favor de Dios muy grande. Imagínate sufrir, válgame la redundancia, sufrir tu sufrimiento solo. Pero súfrelo en Cristo. Súfrelo en Cristo. Y Él te da la fuerza y la gracia para gozarte en medio de la adversidad. ¿Ese es un favor que te gustaría tener o no? Espero que sí. Muchos no lo desean. Pero una vez que lo entiendes, dices, bendito favor de Dios. Que en Cristo puedo gozar de la bendición y también puedo gozar de la adversidad. Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos por la gracia que nos has dado en Jesucristo. Muchas gracias, Padre, por el gozo y el anhelo, Señor, que podemos tener de estar con Jesucristo. Pero mientras estamos en esta vida, estamos en esta carne, Señor, viviendo con Cristo. Y eso, Señor, es insuperable para nosotros. Así como hemos recibido tantas bendiciones tuyas, y ahora que estamos padeciendo también, Señor, por cualquier momento de padecimiento, también lo hacemos en Cristo. Ayúdanos, Dios, a entender bien este favor inmerecido que a veces no deseamos, pero que sí lo queremos ahora, Señor. Sufrir en y por Cristo. Ayúdanos, Padre, para que nuestro espíritu, nuestra alma se fortalezca en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de las carencias, en medio de las frustraciones. Ayúdanos, Padre. En tus manos estamos y suplicamos que en esta noche nos permita salir plenamente, Señor, entendidos y confortados de que nuestra vida está unida con Cristo y que no hay nada que nos pueda separar de esa unión con Cristo. Te alabamos y te bendecimos en esta noche y te pedimos de esa fortaleza y gracia en nuestras vidas por Cristo Jesús. Amén. Vamos a culminar, hermanos, hoy nuestro tiempo de oración con las peticiones personales y tenemos el micrófono echando. Ahora no vinieron ninguno de los dos que nos ayudan para a mover el micrófono. ¿Ya lo tienes? Ahí está, ya aquí está Charlie. Acá está. Charlie, aquí está.